Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra sesión más de los seminarios del Laboratorio de Urología y Fenómenos de Transporte. El día de hoy va a presentar la alumna del Instituto Tecnológico de Durango, Ana Karen López Martínez. Le va a pedir de favor al doctor Luis Medina Torres que presente a la estudiante, por favor. Muy buenas tardes y gracias. Muchas gracias, Luis. No, pues gracias a todos, sobre todo a los miembros del seminario, el doctor Fausto, el doctor Edson, el doctor Luis, la doctora Guadalupe, y a todos en general por esta oportunidad. Fue un seminario que se abrió en estos días porque Ana Karen va a presentar un simposio y queremos retroalimentarla con todas las dudas, pero preguntas sí, pero con respuestas, no nada más preguntas, como son estos seminarios, y sobre todo en los errores que son muy finos aquí para detectarlos, pudiera tener todavía Ana Karen para ese seminario. Su inquietud sobre todo era que tenía muchas dudas en algunos aspectos que le pueden preguntar en el tecnológico de Durango, en ese simposio. Y pues es más que nada aquí es para que se exponga y todas las dudas que pueda surgir las pueda resolver de favor con ustedes, son tan amables. En sí, el proyecto es un proyecto que trae trabajando Ana Karen desde la maestría, trabajando bacterias acidófilas, encapsuladas en este caso con biopolímeros para posibles aplicaciones en la industria minera. Previamente, como antecedente, ella ya había trabajado con, como vector de pared, goma arábiga, que es la que mejor le funcionó a ciertas condiciones que habíamos definido en el grupo de secado por aspersión, para encapsular estas bacterias, sobre todo la bacteria acidófila Citobacillus teoxidans, y le dio muy buenos resultados. Muestra de ello es que fue publicado por el grupo y también pues, recibió por allí un premio en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, ahora en el doctorado está trabajando, pero sobre todo con la doctora Adriana y la doctora Marina, en la viabilidad y estabilidad estructural de las bacterias, pero ahora en forma de consorcio. Son dos bacterias, y tengo por ahí entendido, también usando biopolímeros y siguiendo ciertas condiciones de estudio igual para su aplicación en la industria minera, pero lo importante aquí, lo que hay que resaltar es el consorcio y sobre todo en los vectores de pared en el cual son encapsulados mediante secado por aspersión. Lleva avances significativos y este es un previo para posible publicación próximamente. Entonces, sin más preámbulo, adelante, Ana Karen López Martínez. Te pedimos que expongas en unos 20-30 minutos, como dijo el doctor Fausto, para que nos des chance por ahí de hacer todas las preguntas y retroalimentarte. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos por la oportunidad que nos dan de exponer este proyecto. Mi nombre nuevamente es Ana Karen López Martínez. Estoy haciendo el doctorado en Ciencias en Ingeniería Bioquímica en el Instituto Tecnológico de Durango. Les voy a presentar los avances que se tienen hasta el cuarto semestre sobre el proyecto llamado Estudio de la Viabilidad y Estabilidad Estructural de Bacterias del género Aciditiobacillus encapsuladas en biopolímeros para posibles aplicaciones biotecnológicas en la industria minera. Ay, ¿qué pasó? No está dando, ¿verdad? Si te vas a la parte inferior izquierda, ahí está el icono de la flechita. Y así lo cambias manualmente. Ahí, ¿sí? Bueno, como comité tutorial está la directora de tesis, la doctora María Adriana Martínez Prado del Instituto Tecnológico de Durango. Como codirectora de tesis, la doctora Diola Marina Núñez Ramírez de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Como asesores internos del Instituto Tecnológico de Durango, el doctor Nicolás Oscar Soto Cruz. Como asesor interno también, doctor Juan Antonio Rojas Contreras. Y como asesor externo, el doctor Luis Medina Torres de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de México. Con esto damos paso a la introducción. Bueno, la biotecnología... Es que quiero quitar esto. Ay. No puedo quitar esto.
Bueno, la biotecnología es la aplicación de la ciencia y la tecnología de organismos vivos para la creación o modificación de productos y procesos. Dentro de estos procesos se encuentran lo que son los biotecnológicos, en particular el proceso de biolixiviación. El proceso de biolixiviación consiste en disolver minerales a través del uso de microorganismos, en particular las bacterias del género, no sé por qué, como que se traba, en particular las bacterias del género Aciditiobacillus, puesto que tanto Aciditiobacillus thioxidans como Aciditiobacillus ferrooxidans son las que de las que se tiene mayor conocimiento a nivel científico y también en aplicación mundial. Tenemos algunas características de estos microorganismos, ya que son muy similares. Ambas bacterias son bacterias gram negativas, su reproducción es por fisión binaria, son bacterias quimiolitoautótrofas, es tanto el ion ferroso como el azufre. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 escucha. Ok. Sí, perdón, es que me decía que mi conexión es inestable. Tanto estos compuestos inorgánicos como el ion ferroso y el azufre son los principales nutrientes para que estos microorganismos tomen su energía de ahí, de estos elementos y lleven así lo que es la biolixiviación de minerales. Estos microorganismos son acidófilos, mesófilos y son pequeños, es entre 1 y 2 micras. Algunos datos estadísticos en cuanto a la producción mundial utilizando la biolixiviación y este tipo de microorganismos acidófilos, se tiene que el 20% de cobre es extraído utilizando esta técnica, así como el 5% de oro. También se conoce que algunos países como Canadá, Chile y China, por mencionar algunos, tienen escalas a nivel industrial para llevar a cabo la biolixiviación. Sin embargo, México está por debajo de la aplicación de este bioproceso. La pregunta es ¿por qué? Bueno, aquí es cuando llegamos a la justificación del trabajo. Esto es debido principalmente a la manipulación de estos microorganismos, puesto que al ser organismos vivos requieren de tecnología y de laboratorios especializados para llevar a cabo su monitoreo genético. Por lo tanto, se requiere una cierta inversión en capital. Además, el tiempo es un factor importante que ha limitado el uso de estos microorganismos, puesto que el crecimiento exponencial de estas bacterias va de 5 a 10 días para que estos microorganismos lleven a cabo la lixiviación de los minerales. Sin embargo, la microencapsulación es una técnica que nos puede ayudar a resolver dicha problemática, debido a que si estos microorganismos son encapsulados por medio de este método, el cual consiste en envolver un núcleo activo, en este caso las bacterias acidófilas, en un material de pared, por lo general que son biopolímeros, le va a brindar a las bacterias protección contra condiciones medioambientales, van a ser estables durante el almacenamiento al estar en estado sólido y de esta manera pues va a ser una mayor facilidad en su manipulación de los microorganismos. El secado por aspersión es uno de los procesos que se ha utilizado ampliamente en la industria alimentaria y farmacéutica para llevar a cabo la microencapsulación como probióticos y fármacos. Sin embargo, algunas de sus desventajas, está reportado, puede ser el daño a altas temperaturas al núcleo activo. Los biopolímeros que se han destacado como material encapsulante o vectores de pared es la goma arábiga y la maltodextrina. Ambos biopolímeros tienen la capacidad de sellar, de sostener el material y de no reaccionar con el mismo. La goma arábiga, dentro de algunas características que tiene, es que es un agente emulsificante, su cadena es ramificada y es muy compleja. Por lo tanto, tiene un peso molecular de 1.000.000 gramos por mol. Por otro lado, la maltodextrina tiene un peso molecular de 1.800 gramos por mol, por lo tanto, tiene baja viscosidad y es altamente soluble en agua. Sin embargo, se destaca también porque es formador de películas. Ambos compuestos biopoliméricos son moléculas anfifílicas. Como antecedentes en este trabajo, se tiene que Mostafavi en el 2018
biolixivió desechos de circuitos impresos utilizando Aciditiobacillus thioxidans y Aciditiobacillus ferroxidans, en el cual obtuvo como resultado una remoción de hasta el 100% de zinc y níquel. SEG y colaboradores en el 2020 microencapsularon Lactobacillus plantarum mediante secado por aspersión utilizando aloe vera y fructanos de agave, donde las condiciones de secado por aspersión son importantes, pues que gracias a ellas se obtuvieron micropartículas menores a 20 micras con distribución modal. Núñez en el 2021 realizaron una microencapsulación de Aciditiobacillus thioxidans mediante secado por aspersión utilizando diferentes biopolímeros. Como resultado se tiene que la goma arábiga se presentó como el mejor encapsulante para este tipo de microorganismos, puesto que dio una supervivencia del 79% después de 2 años y medio. Con base a este último antecedente se tiene el objetivo general. Es determinar la viabilidad y estabilidad estructural de bacterias del género Aciditiobacillus microencapsuladas en biopolímeros por un proceso de secado por aspersión para posibles aplicaciones biotecnológicas en la industria minera. Como objetivos específicos son 5. El primero es determinar el medio de cultivo ideal de crecimiento para un consorcio Aciditiobacillus. El segundo es microencapsular el consorcio Aciditiobacillus con biopolímeros mediante secado por aspersión. El tercero es estudiar las propiedades estructurales de las microcápsulas formadas con biopolímeros que son cargadas con los microorganismos Aciditiobacillus. El cuarto es evaluar el efecto de la microencapsulación sobre la biomasa mediante técnicas moleculares en términos de viabilidad e integridad celular. Por último, el quinto objetivo es evaluar la respuesta de las bacterias microencapsuladas en un sistema de biolixiviación convencional con mineral sulfurado. Con ello pasamos a la metodología. A la primera etapa, como metodología general tenemos la primera etapa, en donde se realizaron las cinéticas de crecimiento en medio 9K. El medio 9K es el que comúnmente se utiliza para crecer este tipo de microorganismos. Se comparó con el medio mix para que de esta manera pudiera crecer exponencialmente el consorcio. Posteriormente se realizó la propagación en medio mix. Como en la etapa número 2 se realizó la microencapsulación de los microorganismos, se determinó las propiedades físico-químicas y perfiles de liberación. En la etapa 3 se estudiaron las propiedades estructurales en cuanto a estudios calorimétricos, FTIR, morfologías, EDC y propiedades riológicas. Como una etapa número 4 dentro de la metodología, se estudiará la viabilidad y estabilidad genética de los microorganismos utilizando técnicas moleculares, y en la quinta se realizará una biolixiviación de bacterias encapsuladas contra las que no lo fueron. Hasta el momento se tiene con las primeras 3 etapas. Cabe mencionar que la etapa 1 y la etapa 2 se tienen al su 100% y la etapa número 3 en un 70%. Comenzamos con los resultados de la etapa 1. Aquí se muestra la cinética de crecimiento del medio mix. Podemos encontrar en el eje de la Y la densidad de celular en células por mililitro que esté en función del tiempo en días. Se observan los 4 fases típicas de un crecimiento bacteriano. Primero, de los 0 a los 4 días se tiene una fase de adaptación de estos microorganismos. Posteriormente, la fase exponencial de los 4 a los 12 días. Posterior, la fase estacionaria y después de los 16 días, la fase de muerte. Estos 3 sistemas, Aciditiobacillus thioxidans, Aciditiobacillus ferroxidans y el consorcio, son microorganismos que son de colección ATCC. El consorcio se hizo en una relación volumen-volumen, tanto de thioxidans como de ferroxidans. Este crecimiento exponencial es debido precisamente al que el medio mix contiene los suficientes nutrientes de sulfato ferroso y azufre para llevar a cabo el metabolismo de los microorganismos y así puedan crecer a un estado exponencial. También las condiciones de incubación fueron importantes, las cuales fueron de 30 grados centígrados, 180 revoluciones por minuto y un pH de 2. Este resultado también, según Nassari, en el 2019,
ellos toman los microorganismos a los 10 días. Por lo tanto, en esta parte exponencial es donde se va a cosechar los microorganismos para llevarlos a microencapsular. Una vez que se determinó este medio mix, se pasó ahora a la etapa 2, que fue la reproducción de estos microorganismos, de estos 3 sistemas en un volumen de 3.5 litros de cada uno, donde las condiciones fueron exactamente las mismas que mencioné anteriormente. Aquí tenemos las cinéticas de crecimiento antes de microencapsular las bacterias. Tenemos la concentración celular igual está en función del tiempo en días, donde se presenta de la misma manera las 4 fases de crecimiento exponencial. A los 10 días se cosecharon los microorganismos, por lo tanto, Acinetobacillus thioxidans tenía 5.6 por 10 a la 9 células por mililitro, Ferroxidans de 6.4 por 10 a la 7 células por mililitro y el consorcio de 1.7 por 10 a la 8. Se tomaron en este punto porque es aquí donde los microorganismos se encuentran metabólicamente más activos. Una vez que se tuvieron estos consorcios en su estado exponencial, se realizaron los tratamientos considerados para la microencapsulación. En total se realizaron 8 procesos de secado con fines de control. Sin embargo, el tratamiento 4 y el tratamiento 5 son en los que se enfoca ese trabajo, que es el consorcio para el tratamiento 4 con goma arábiga y para el tratamiento 5 el consorcio con maltodextrina. Se secó un volumen de 1 litro en un equipo de secada por aspersión planta piloto en el Instituto Tecnológico de Tepic, Nayarit. Las condiciones de operación fueron propuestas y trabajadas en trabajos anteriores por el núcleo. Son las siguientes: temperatura de entrada de 150 a 160 grados, de salida de 110 a 115, velocidad de alimentación de 1 litro por hora y la velocidad de atomización de 27.500 revoluciones por minuto. Estas condiciones son de suma importancia, puesto que nos va a dar un efecto final en lo que es la microcápsula, lo que es la morfología, la viabilidad celular y hasta la distribución y tamaño de las microcápsulas. Con esto, una vez que se obtuvieron los polvos, se determinaron las propiedades físico-químicas. Para el tratamiento 4 y el tratamiento 5, observamos aquí que la temperatura superficial de las microcápsulas es menor a 65 grados. Diversos autores indican que el núcleo activo está por debajo de esta temperatura, lo cual le confiere estabilidad a las bacterias. Por otro lado, el pH de la emulsión se tiene que es menor a 2. Este pH ácido es debido a que estas bacterias son extremadamente acidófilas precisamente por su metabolismo. Y así también, tanto la goma arábiga como la maltodextrina son ligeramente ácidas, están en un rango entre 4 y 5.5. Por lo tanto, los microorganismos no se ven afectados puesto que el pH es ideal. El pH menor a 3 es ideal para este tipo de bacterias. En cuanto a la humedad, fue de 8 y la actividad de agua fue menor a 0.3. Rajam y colaboradores en el 2015 indican que los polvos en almacenamiento requieren actividades de agua menores a 0.3 y humedades menores a 10. Por lo tanto, está dentro de los rangos para ser almacenados. Los rendimientos en cuanto al trabajo del secado por aspersión son mayores al 89%. Esto indica que efectivamente las condiciones de operación en el secado por aspersión son ideales para llevar a cabo la microencapsulación de estas bacterias. Aquí muestro una imagen de los polvos o microcápsulas del tratamiento 4 y del tratamiento 5. A continuación vemos el comportamiento de las bacterias microencapsuladas. Observamos las células por mililitro en función del tiempo, aquí en horas. Aquí se puede apreciar que en las primeras 2 horas el 90% de los microorganismos son liberados. Y después, en el transcurso del tiempo, no hay diferencia significativa en ambos sistemas. Por lo que
Esto quiere decir que una liberación mayor al 90% tenemos una concentración celular aproximadamente mayor de 1/10⁷ células por mililitro. Esta concentración es ideal para llevar a cabo o está dentro de los rangos para llevar a cabo un proceso de biolixiviación. Así también, dentro de la experimentación se observó que la maltodextrina se libera con mayor facilidad o se disuelve con mayor facilidad que la goma arábiga. Esto debido a que la maltodextrina, su estructura es mucho más ramificada y compleja y un peso molecular más elevado que la goma arábiga, y puesto que desciende la goma arábiga hasta de 1.000.000 de gramos por mol. Por otro lado, tenemos los resultados de la etapa número 3, que son las propiedades estructurales de las microcápsulas que se realizaron en la UNAM. Aquí tenemos primero una calorimetría diferencial de barrido. Vemos el flujo de calor en función de la temperatura. Observamos en el gráfico A los biopolímeros en estado puro, goma arábiga y maltodextrina, y en el B los sistemas microencapsulados, T4 y T5. Vemos que hay puntos endotérmicos correspondientes a la evaporación de la humedad y la fusión. Y vemos un punto de cristalización en exotérmico para el gráfico A a 160 grados y un punto de cristalización a los 150 grados para los sistemas microencapsulados. Núñez Ramírez en el 2021 y colaboradores infieren a que este punto de cristalización es debido a la cristalización de la sustancia polimérica extracelular de las bacterias que éstas excretan, así también o en conjunto con los biopolímeros. Es por eso que hay una mayor liberación de energía como un proceso exotérmico. Gracias a este punto podemos determinar o saber cómo estos microorganismos pudieron resistir a altas temperaturas, a una temperatura de 160 grados en el secado por aspersión, puesto que tanto los biopolímeros como el EPS de la bacteria le confieren estabilidad térmica y protección. Vemos también que el punto de fusión se ve reducido en los sistemas microencapsulados hasta 100 grados centígrados. Esto es debido a que los componentes de cultivo microbiano tienen sulfato ferroso y azufre que tienen puntos de fusión menores a lo que es la goma arábiga y la maltodextrina. Por eso decrece en este punto. Sin embargo, pues esto no es un inconveniente en cuanto a las propiedades térmicas. Esto se observa aquí en el análisis termogravimétrico, puesto que vemos dos etapas. La primera etapa la vemos de 30 a los 100 grados en ambos gráficos, que corresponde a una pérdida de peso de la humedad. Posteriormente, como segunda etapa, a los 250 grados, empieza la degradación en los biopolímeros puros y a los 150 grados en los sistemas microencapsulados. Esto precisamente debido a la fusión que acabo de mencionar que contiene el medio microbiano. Sin embargo, gracias a estos análisis termogravimétricos podemos asegurar que estas microcápsulas son estables a temperaturas, son estables térmicamente, puesto que se quieren almacenar a temperaturas menores a los 50 grados. Asimismo, vemos el infrarrojo por transformada de Fourier. En el eje de las Y vemos el porcentaje de transmitancia en función del número de ondas. Primero, quiero iniciar con los controles. Vemos la goma arábiga y la maltodextrina que presentan sus grupos funcionales característicos. Se ve una vibración de un grupo hidroxilo propio del agua que contienen estos biopolímeros. Posteriormente, un grupo CH, que es de los alcanos, de los polisacáridos, y grupos carbonilo. En el número de onda que está alrededor de los 1000 centímetros a la -1, vemos grupos característicos de los carbohidratos y azúcares, tanto de goma arábiga como maltodextrina. Otro control que se tiene es un blanco liofilizado únicamente de bacterias. Núñez y colaboradores en el 2021 mencionan que
este pico que va alrededor de los 1180 centímetros a la -1, es la huella dactilar de la bacteria. Y se observa en tratamiento 4 y tratamiento 5 que esta huella dactilar se ve ocluida, es decir, no se observan. Por lo tanto, lo que se observa en tratamiento 4 y tratamiento 5 son los grupos funcionales que prevalecen después del secado por aspersión. Este análisis nos indica que estos microorganismos fueron microencapsulados. Esto se confirma por la microscopía electrónica de barrido. Aquí observamos la morfología de los polvos o de las microcápsulas a 1000x de magnificación. El tratamiento 4, que es goma arábiga, el tratamiento 5, consorcio con maltodextrina, se pueden observar que son microcápsulas esféricas de superficie lisa. No hay agregación en ambas fotografías y, muy importante, no tienen grietas ni perforaciones. Por lo tanto, es un indicio de que hay viabilidad de los microorganismos en el interior de estas. Una diferencia significativa de estas dos micrografías es que el tratamiento 4 tiene una distribución modal, a diferencia del tratamiento 5, que tiene una distribución polidispersa de las partículas, es decir, hay diversos tamaños. Esto, en el proceso de biolixiviación, sí puede llegar a tener problemas, puesto que lo que se quiere es que sean microcápsulas de distribución modal, porque así va a haber propiedades reológicas ideales para llevar a cabo la biolixiviación, es decir, no va a haber precipitación o segregación de estas micropartículas. Por lo tanto, el utilizar goma arábiga es eficiente para llevar a cabo este proceso. También, por último, tenemos la microscopía de transmisión electrónica. Aquí lo que se puede ver, estas micrografías son similares a lo reportado por Ceja y colaboradores en el 2020. Aquí se pueden observar paredes amorfas de color gris claro que son propias de los biopolímeros en ambas micrografías. En estas micrografías me pasó a decir que es el interior de las microcápsulas a 200 nanómetros y se observa que no hay grietas, lo que se corroboró por la microscopía anterior. También estos espacios en negro son atribuibles a las poblaciones bacterianas. Se observa que en el tratamiento 4 hay más población bacteriana y aparte está de manera homogénea. En el tratamiento 4 hay mucha distribución dentro de todo lo que es el vector de pared de estas bacterias. Por lo tanto, posiblemente los microorganismos en el tratamiento 5 pudieran estar en lo que es el exterior de la microcápsula, que a fines de almacenamiento esto no le podría brindar una protección. Por lo tanto, se llegan a las siguientes conclusiones. El medio mix resultó ser un medio conveniente para que logren coexistir como consorcio las bacterias Acinetobacillus deoxydans y Ferroxydans. El empleo de biopolímeros como goma arábiga y maltodextrina son adecuadas para microencapsular bacterias Acinetobacillus, ya que presentan elevados rendimientos de encapsulación, adecuados perfiles de liberación y una excelente estabilidad térmica. Es importante destacar que la goma arábiga mostró mejores resultados como vector de pared para encapsular este tipo de bacterias, debido a que conserva sus grupos funcionales después del secado por aspersión. Además, se obtienen microcápsulas esféricas, uniformes y sin fisuras, con una distribución modal, en principio estables mecánicamente a flujo, lo cual brinda una protección adecuada de los microorganismos, facilitando así su manipulación y conservación para futuros procesos biometalúrgicos. Como dentro de la etapa número 4, se tiene la viabilidad y estabilidad genética de los microorganismos.
Aquí se hará una resiembra de las microcápsulas en medio nuevo para observar su viabilidad, así como una cuantificación de proteínas por método Bradford, una tinción celular con marcador fluorescente para observar la actividad respiratoria y una electroforesis de gel alcalino, de gel agarosa alcalino para observar el daño celular en ADN. Como etapa número 5 y por último será una comparación de la eficiencia de la lixiviación de las cepas que fueron encapsuladas y de las que no lo fueron con un mineral sulfurado. Este es el cronograma de actividades que lo resumo en esta parte donde la etapa 1 y la etapa 2 se tienen hasta un 100%, la etapa 3 se tiene al 70%, la etapa 4 y 5 es lo que se hará en el resto de los siguientes semestres. Ya se tiene el envío del artículo de revisión en la revista Minerals Engineering. Se tiene un avance de la tesis correspondiente al 50%. Se está redactando yo un artículo científico con la información que se tiene y se pretende tener la inscripción al Congreso de Minería en términos generales, en julio del 2023. Posteriormente, como productos de investigación, se tiene que se realizó una estancia de investigación donde se llevó a cabo la microencapsulación en el Instituto Tecnológico de Tepic, Nayarit. Se tuvo un chico como residente, el cual logró obtener el segundo lugar presentando su cartel en la Universidad Juárez del Estado de Durango. También se tuvo el segundo lugar de las mejores patentes en la universidad, por medio de Profapi en el 2022, y se tiene también un congreso en COSITED. Por último, pues el avance de la tesis. Esta es la bibliografía y sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ana Karen, por la presentación y pues vamos a pasar a la ronda de preguntas. Pueden hacer preguntas levantando la mano o comentándonos en el chat, como ustedes gusten. Y pues, entonces, a ver, alguna mano levantada o en el chat, si nos pueden comentar. Aquí tenemos al maestro Luis Antonio. Adelante, Luis. Sí, gracias, doctor. Gracias, Karen, por tu presentación. Muy interesante tu proyecto. Bueno, yo tengo solamente un par de preguntas. Habías mencionado en la figura 7 que tienes una distribución modal. ¿Qué significa que sea distribución modal? Es decir, que tiene de toda la muestra, los tamaños de las micropartículas son del mismo, pues sí, del mismo tamaño. Ok. Sí, entonces sería monomodal, ¿verdad? Porque exhibe un solo modo, el más común, que efectivamente corresponde al tamaño de partículas más común, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, ahí sería conveniente utilizar el término monomodal, porque está bimodal, multimodal, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería una. En la figura 1 nos presentabas la cinética de crecimiento. ¿Podemos poner la figura 1, por favor? Sí. A ver. Sí, es donde se muestra la cinética de crecimiento del medio mix. Exactamente. Bueno, ahí yo propondría que compararas la cinética de crecimiento del medio mix con el 9K para resaltar las ventajas que tiene con respecto al 9K, que es el que siempre se utiliza, ¿verdad? Tengo entendido. Entonces ahí yo sugeriría que compararas las dos cinéticas de ambos medios para decir cuál es mejor en una sola gráfica, a reserva de lo que mis colegas digan, ¿verdad? Bueno, es que aquí, por ejemplo, como son diferentes microorganismos, Aciditiobacillus thioxidans tiene como principal sustrato el azufre. Y Aciditiobacillus ferroxidans utiliza el ion ferroso y el azufre para su metabolismo. Entonces, el medio mix tiene ambos. Tiene ambos ambos compuestos.
Sí, el medio Entonces, 9K, no, ¿verdad? Nada más tiene... sí, entonces son como dos medios diferentes. Pues el medio 9K es para Bacillus ferroxidans, que es como un sulfato ferroso, y el medio 9K modificado, este no tiene tanto sulfato ferroso, únicamente tiene azufre. Y el medio mix, pues sí tiene de los dos. Y de hecho sí se tienen con todas estas cinéticas, nada más como por cuestiones de que ya lo he expuesto con anterioridad, pues, y lo que voy a presentar este nuevo semestre, con fines de tiempo, quise más bien poner más acerca de la etapa 3 que son las propiedades estructurales. Ok, ok, sí, entendido. Bueno, es una sugerencia, uno que no Sí, está muy familiarizado con el sí, tema. sí, sí. Ujú. Creo que sería un poquito ventajoso, ¿no? Entender más. Ujú. Sí, Sí, muchas podemos gracias. ir a... Sí, no, de qué gracias a ti. Podemos ir a la figura 3, Ana Karen, por favor. Ok, esta es la liberación de bacterias microencapsuladas, no en el sistema biolixiviante, ¿verdad? Es en un sistema de Ah, sí, no, no en el crecimiento. sistema. Sí, Sí. porque en un sistema de biolixiviación, tengo entendido que la mera presencia de otras bacterias afecta el crecimiento de las bacterias dentro del microencapsulado. ¿Has considerado ese factor en la cinética aquí de la liberación de bacterias? ¿La presencia de otras bacterias afecta la liberación de los microencapsulados? ¿O No, teóricamente? no lo había considerado. De hecho, lo que se pretende hacer es primero hacer la liberación en un medio acuoso, en un Ujú, medio, en el medio mix en este caso, ¿verdad? O también en agua. ok, Una vez que ya estemos seguros de que hubo una liberación entre el 80 y el 90%, ahora sí llevarlos a lo que es la biolixiviación, el sistema de biolixiviación. ok. Ahí ya van a interactuar con otros microorganismos. Entonces considero que aquí no va, en cuanto a la liberación en esta parte no se va a ver muy afectado, puesto que va a ser aparte la liberación, ¿verdad? Sí, sí, porque ya van a intervenir otros factores, el tamaño de la partícula, el momento de la partícula, las bacterias y todos esos factores, ¿no? A lo mejor sí van a tener un impacto ahí, no sé si importante, sinceramente no lo sé. Y pues yo te recomendaría que vieras alguna literatura de algún otro microorganismo y tal, para ver cómo afectan esas variables ya en la biolixiviación, ¿verdad? Es Sí. solamente una Ujú. propuesta, nada más. Muy bien. Ajá. Bueno, ya para no llevar más tiempo, ya sería todo, todas mis preguntas. Nuevamente te agradezco, Ana Karen, que hayas expuesto aquí en estos seminarios y recordarles solamente al público que este seminario va a estar disponible en YouTube para aquellos que quieran volverlo a ver. Y te felicito, Karen, es una investigación muy, muy interesante. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Liz, por tus sugerencias y preguntas. Sí, gracias Luis. Bueno, aquí Ana Karen te comenta en el chat la doctora María Guadalupe Salinas. Bueno, dice que es muy interesante tu presentación, pero te pregunta que si el material de microencapsulación sirve como sustrato a los microorganismos. Bueno, estos microorganismos como fuente de carbono utilizan el CO2 atmosférico. Entonces, tanto como sustrato, que es un compuesto orgánico, no lo utilizan. Sin embargo, hay estudios donde precisamente sí hay medios de cultivo donde utilizan compuestos orgánicos. Entonces, probablemente de alguna manera sí se pueden beneficiar estos microorganismos de estos compuestos, ¿verdad? A lo mejor ahí sí que tendríamos que hacer un estudio también en cuanto a los crecimientos, porque sí es una pregunta muy interesante, que qué pasa entonces con estos biopolímeros para las bacterias, ¿les sirven, no les dañan o qué? Pero no, más bien como les dañan, no es tanto, pienso que va más encaminado a que sí lo utilizan de cierta manera como sustrato, porque hay investigaciones previas. Sin embargo, pues aquí ellas tienen sus principales nutrientes, que es el sulfato ferroso y el azufre.
Ok, la otra pregunta es, ¿cuál sería el tiempo de viabilidad de las bacterias en las microcápsulas? Pues precisamente esto es lo que vamos a hacer en los semestres que restan de mi trabajo de investigación. Por eso se van a volver a hacer cinéticas de crecimiento o resiembra de estos polvos, a ver cómo se comportan después de haber sido microencapsuladas. Entonces, con base a esto vamos a llegar a la viabilidad de la bacteria, porque ahorita pues tenemos los perfiles de liberación, ¿verdad? Pero nos faltan esa parte precisamente de qué tan viable es, y esto únicamente pues vamos a poder saberlo en la cinética de crecimiento, si está habiendo una reproducción, una división celular, si tienen la suficiente fuerza para volver a reproducirse. Ok, y finalmente te pregunta, ¿existe alguna aplicación para el tratamiento de jales mineros, además de estas aplicaciones? Una aplicación, aparte de la biolixiviación, ¿o cómo? Pues yo creo que en general, ¿cuáles serían las aplicaciones industriales eh, de tu proyecto? Ok, ajá. Sí, aparte de utilizarlos en procesos enfocados a la biolixiviación, pues ahorita, como mencionaba, los procesos biotecnológicos, sus principales autores son las bacterias o los microorganismos. Entonces, tenerlos microencapsulados o en este estado sólido es mucho más fácil poder manipular. Aquí hablando de Acinetobacillus thioxidans, pero pues hay infinidad de microorganismos que pueden ser sometidos a un proceso de microencapsulación, y de esta manera sea mucho más sencilla llevarlos a otros procesos como bioremediación o desintoxicación de compuestos tóxicos en otros, sí, pues en otras áreas. Ok, gracias. También te felicitan, Marisela Valdés, por la exposición. La doctora Catalina Soriano tiene levantada la mano. Adelante, doctora. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Muy Tardes, doctora. buena presentación, a Karen, y con muchas aplicaciones. Yo tengo una duda en cuanto comentas cuando haces el secado y si vamos a tu espectro de infrarrojo, comentas que se preservan los grupos funcionales. No sé si puedas poner tu espectro infrarrojo, por favor, que Sí, creo que es doctora. muy interesante, por lo que luego dices quieres restablecer el sistema, ¿no? A mí algo que me llama la atención es, por ejemplo, en el carbonilo, porque en el carbonilo, de hecho, dentro de las vibraciones o un espectro vibracional como el que presentas, que es el infrarrojo, hay una banda muy característica cuando tienes el puro carbonilo a 1725. Luego puede desplazarse dependiendo con quién esté. Sin embargo, yo no la veo ahí, o no sé, si dices que se preserva, bueno, prácticamente no se aprecia esa banda, no sé ahí qué pudiera suceder. Y la otra es que también en tus grupos por ahí que presentabas, bueno, que también, perdón, a lo mejor yo tengo muchas preguntas, pero también son muchas de ellas de ignorancia por los temas que luego no son tan comunes para mí. Pero en este sentido también la banda del OH la veo muy pequeña. Entonces, no sé eso a qué se deba, pero en particular la que me preocupa es la del carbonilo, porque prácticamente no se observa o se ve muy pequeña. Entonces, uno pensaría, ¿realmente se preserva? Bueno, aquí en esta, como dijo, hay un grupo carbonilo en esta banda alrededor de los 1630 por aquí, ¿verdad? Bueno, 1725 es el carbonilo solo dentro de un espectro vibracional y ya tiene ahí sus modificaciones, puede estar en más o menor número de onda dependiendo con quién, o sea, qué grupos vecinos tengan, ¿no? Muy bien. Bueno, este sí es para la maltodextrina y la goma arábiga. Y en esta parte, en los secados, es donde dice donde no se presenta, ¿verdad? Sí, En el verde y en el rosa. exacto. Mm, ¿Se sabe? pero, ok.
Doctora, pero por ejemplo, cuando se presenta en esta parte que es un grupo también donde está grupo carbonilo, ésteres, anhídridos, entre todos estas bandas, pues sí son muy características también de los carbohidratos y sí se presentan aquí para los tratamientos. Aunque ahí generalmente en esas zonas, un poquito más abajo es la zona, en los espectros vibracionales de infrarrojos son las zonas de huellas digitales. Luego ahí es un poco más difícil poder caracterizar. Por eso hay una banda específica para carbonilo a 1725. A lo mejor valdría la pena que revisaras, o no sé ahí qué pasó con su compuesto, porque si después lo quieres restablecer, yo lo que veo es que con el secado y las temperaturas puedes estar perdiendo estructura. Ajá. Y entonces después a la hora de restablecerlo, realmente no sé, por lo que yo veo aquí en el espectro infrarrojo, ¿no? Pero vaya, ustedes tienen mucha experiencia en el campo y seguramente habrá algunos otros factores que esto no sea posiblemente lo más significativo, ¿no? Pero sí sería interesante que quizás por ahí se revisara por qué o a qué se debe, ¿no? Sobre todo si están interesados en que se preserve pues los grupos funcionales, como se comentan, ¿no? Muy bien, doctora. Otra pregunta que tengo, pero insisto, son preguntas de ignorancia para mí por el tema, muy interesante, de verdad muy interesante. En cuanto a lo que comentaban ahorita en las preguntas anteriores, yo me quedo con la duda si en este sentido, cuando se encapsulan las bacterias o estos microorganismos, ¿tienen en algún momento algún problema o como beneficio o que fuera a ser un problema si estos microorganismos mantienen una carga? ¿O tienen alguna carga las bacterias? Porque también igual si se hablan de bacterias ácidas, uno entendería químicamente que tienes grupos más ácidos, ¿no? Porque tienes una deficiencia de carga, pero también al hablar de grupos muy ácidos, pues también es muy posible que estuviéramos hablando de cargas por ahí. ¿Han explorado esto? No, doctora, la verdad no. En cuanto a las cargas de los microorganismos, pues no. O sea, en la solución microbiana sí hay más iones hidronio, ¿verdad? Al estar por el mismo metabolismo de los microorganismos, estas pasan del azufre al sulfato o ácido sulfúrico. Por lo tanto, pues ahí hay cargas pues muy positivas dentro pero esto, bueno, nos ayuda también para la biolixiviación del mineral al tener estos pHs tan ácidos, porque así van oxidando los minerales y de esta manera se va liberando también, se va disolviendo pues el mineral. Entonces, en esta parte pues sí lo tengo un poco más entendible, ¿verdad? En cuanto a cargas, no sé mucho de eso. Sí, y ya la última, cuando hablan ustedes de estabilidad que estudian, que me parece que será uno de los objetivos a reserva de que me corrijas, de la estabilidad de las bacterias, ¿en qué sentido realizan ese estudio? ¿A qué se refieren cuando dicen que estudian o ven el análisis de la estabilidad de la bacteria? ¿Cómo hacen ese estudio o a qué se refieren? Bueno, ahora sí que va de la mano con todos los estudios, tanto estructurales, estabilidad térmica, estabilidad en grupos funcionales, y también la estabilidad más que nada de la viabilidad. O sea, que mantengan sus propiedades oxidativas, que son de estas bacterias, que sigan siendo estables, que no les haya afectado el proceso de secado por aspersión y puedan continuar biolixiviando los minerales. Ok. Gracias, muy amable. Sería todo. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Pues para que tomes en cuenta ahí los comentarios, Ana Karen. Y el doctor Edson me parece que quería participar. Sí, nada más muy puntual. Yo felicito el tema no sale fuera de mi expertise. O sea, yo creo que estás en muy buenas manos, Ana Karen, y felicitarte. También tengo el gusto de presentar a la profesora Catalina Soriano, que acaba de participar, que ella es miembro de este grupo de investigación.
y ella está en el área de química computacional. No te había presentado, pero muchísimas gracias por todas las preguntas. Y también que una estudiante de nosotros se dio el espacio, Nadia, le damos las gracias para que Ana Karen presentara por la cuestión de que te vas a preparar para tu proyecto, y solamente ese era el comentario. Y gracias al doctor Luis Medina por darnos el espacio ayer por el laboratorio. Nada más eran mis comentarios. Te felicito, te felicito. Gracias, doctor. Bueno, gracias al doctor Edson. Y sí, bienvenida a la doctora Catalina Soriano, que es nueva de los coordinadores de este seminario. Gracias, doctor. Gracias. Pues no sé si alguien más, ya nos queda poco tiempo, si alguien quiere hacer alguna pregunta adicional. Si no, aprovecho, Ana Karen, también te felicito, muy buena presentación. Gracias. No sé si puedas poner el perfil de liberación que tenías antes. O los perfiles que tenías antes. Ah, perdón. Bueno, ahí me llama la atención. Ah, sí, esos eran. Ahí me llama la atención que pones aquí que en cuanto a porcentaje de liberación, pues andas arriba del 90%. Pero yo te diría que en cuanto a tiempo, pues en ambos casos, ambos perfiles que presentas, no sé si lo estoy interpretando bien, a ver, tú me dirás, que básicamente antes de las 2 horas, pues ya se liberó básicamente más del 90% en ambos casos. O sea, y después ya se mantiene constante. ¿Lo estoy interpretando bien o no? Está bien, sí. Y entonces, ¿crees que eso sea una buena, un buen control de liberación? O Sí, sí, de hecho, lo que se pretende, ¿verdad? Es que a diferencia de los microorganismos probióticos que quieren, pues, ser más controlado su tiempo de liberación, lo que se pretende con estos microorganismos es en cuanto entren en contacto con un medio acuoso, se liberen para que así empiecen a realizar su metabolismo de oxidar el mineral, ¿sí? Por lo tanto, una liberación inmediata es pues ahora sí que lo ideal, lo que se busca, ¿verdad? Dentro de algunos parámetros que se tiene, una liberación inmediata es lo mejor. porque siendo así, no sé, como comentario, pues, ¿para qué medir hasta las 12 horas si en menos de 2 horas se libera, no? No sé si... Ok, bueno, la maltodextrina sí. La goma arábiga sí se tardó. La goma arábiga sí se tardó en disolver por completo. O sea, se tardó así casi como hasta las 2 horas para que completamente ya no se vieran pues cápsulas o grumos. Cápsulas en el microscopio y grumos así, a simple vista, ¿verdad? Y la maltodextrina, pues a la media hora ya estaba completamente disuelta. A eso me Por lo refiero, ¿no te convendría más cerrar el tiempo de observación? O sea, hacer los análisis, ya viendo esto, pues no sé, hacer los análisis en las 2 primeras horas o algo así, como sugerencia, porque pues ya después todo es constante, es lo que observé aquí. Ok, Bueno, sí, estaría bien. esa es una. La otra, mencionabas de lo que te preguntó el maestro Luis y relacionado con lo que te preguntó la doctora Catalina, en cuanto a la estabilidad, mencionas que tus tamaños de partícula son bueno, tu distribución es monomodal. Y la pregunta sería, hablando de estabilidad mecánica estrictamente, pues, ¿qué ventajas o desventajas te da una distribución monomodal? Bueno, la distribución monomodal y las ventajas que tiene, pues ya es en términos mecánicos, sí, pues mecánicos al flujo, ¿verdad? En términos reológicos. En cuanto a la viscosidad, módulo de viscosidad, en función de, pues sí, del tiempo. Y un sistema monomodal sería más estable al flujo, es decir, no habría cambios tan repentinos en cuanto a la viscosidad. También en un sistema de biolixiviación sería
que habría más, sería más homogéneo, es decir, no habría no tendríamos problemas de precipitación de microcápsulas más pesadas, por ejemplo. Es por eso pues que se busca un sistema monomodal. ¿Y en qué otra cosa te podría afectar ingenierilmente, no? El que cambie la viscosidad, ¿te afectará en algo? Aparte de lo que mencionas de la, sí, sedimentación, pero la viscosidad en sí, ¿en qué te podría afectar? Pues, bueno, no sé si voy a hablar así nada más, pero ya imaginando ya en un proceso industrial, no sé, por ejemplo, en las bombas o en los tanques de agitación, en todo eso, los parámetros serían muy irregulares al no saber si la viscosidad es constante. Entonces, toda esa parte tendría que estar variándose en cada instante o estar monitoreando. Sería más difícil. Pero no sé usted que tiene un poco más de experiencia que me puede decir, doctor. Bueno, en el bioreactor, acuérdate que tú tienes que estar agitando, ¿no? Y también a veces tienes que estar metiendo oxígeno. Entonces, finalmente, el que varíe la viscosidad y sobre todo que aumente, pues te va a afectar en la energía, en el consumo de energía del bioreactor. ¿De acuerdo? Últimamente te va a afectar en eso y sí te puede dar otros problemas como falta de mezclado, también como sedimentación, como lo mencionaste, pero también en el costo, en la potencia que vas a tener que agregar al sistema, ¿no? Entonces, en todo eso hay que pensar también en cuanto a las propiedades reológicas. Bueno, pues ya estamos en tiempo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, que quiera Sí, cerrar. Adelante, doctor Luis. aprovechando esta pregunta que acabas de mencionar, es muy buena. ¿Cómo afecta la viscosidad? También podría ser como se le ha comentado, en un proceso de cianuración posterior. No puedes llevar a cabo la cianuración posterior con materiales muy viscosos. Para que lo tomes en cuenta, ¿no? Y pues en general creo que lo que queríamos era que te retroalimentara. Las preguntas de todos los doctores y todos los que están presentes fueron aquí anotadas, Ana Karen, y están grabadas para que tú también las puedas consultar, ¿no? Por mi parte sería todo. Gracias, doctor Fausto. Gracias, doctor Luis. Gracias, Ana Karen, y pues gracias a todos por acompañarnos en los seminarios. Los esperamos la próxima semana. O sea, ya saben, todos los viernes al mediodía tenemos estos seminarios. Siempre es la misma clave y la misma liga. Y pues que tengan buena tarde. Gracias, saludos a Gracias, todos. doctor. Gracias Gracias. igualmente. Hasta luego. Hasta luego.